Ya está. Bueno, pues vamos a arrancar esta sexta y última sesión de este curso. Os voy a compartir pantalla, la presentación del día que nos toca, que hoy vamos a centrarnos en algunas de las herramientas ágiles del Scrum. Scrum, aquí cada quien con su acento más castellanizado en inglés, cada quien decide, que es lo que a mí me parecía más adecuado como para poder compartir en una sesión de estas características y también en un proceso que puede ser de trabajo, acompañamiento, de implantación, porque creo que es la que se asemeja más pues con las características que suelen tener nuestros equipos en las organizaciones en las que estamos. Hay otras herramientas, hay otro instrumental, algunos muy específico del mundo del software, que como comentábamos la semana pasada, es el origen de este mundo, por lo menos de esta mirada. Y luego hay algunas otras herramientas que son más pequeñas, más troceadas y que, bueno, que Scrum las suele recoger o reconocer dentro. Así que, bueno, alguien ha abierto su micrófono, si nos lo puede apagar y así. Eso es, perfecto. Muy bien. Pues bueno, pues el día de hoy lo vamos a dedicar a acercarnos a algunas de las herramientas. Voy a intentar explicarlas. Las he puesto con los nombres originales para que cuando leáis alguna literatura de Scrum las podáis identificar, pero son fácilmente traducibles a nuestro mundo, a una jerga, digamos, menos técnica del mundo ágil o del mundo del software y más de nuestro entorno. Bueno, pues vamos hacia adelante. Cualquier cosa tenéis el correo, podéis buscar. Ahí os he respondido también a algunas personas que me habéis hecho preguntas en este periodo y también mi disponibilidad para que aún acabando esta tarde, bueno, pues después si alguien tiene alguna duda, alguna consulta o alguna cuestión, pues la podamos contrastar vía correo cuando lo consideréis, ¿no? Alguna cuestión que me han dicho que era importante recordar este día de hoy, en el que cerramos el curso, la formación, esta parte formativa, ¿no? Sobre las tareas, no sé si alguien tiene alguna duda. Si tiene alguna duda, puede levantar la mano, puede abrir su micrófono y preguntarme algo. Yo en lo concreto lo que tengo que decir es que para recibir el apto en este curso, en esta formación, tenéis que haber entregado al menos 5 de las 6 tareas. 5 ya. Hay algunas personas que ya habéis entregado las 5, habéis ido semanalmente, y otras pues que lo vais haciendo pues poco a poco. Bueno, sabed que al menos 5 tendréis que haber entregado. Y luego hay un cuestionario final que tiene 18 preguntas, como pongo aquí, y que es de elección múltiple. Cada una de las preguntas tiene 3 opciones y solo una de ellas es la correcta. Entonces, para recibir apto, pues ya veis, 5 y el cuestionario final que, según me han dicho, hoy a la tarde, no sé si es a la tarde o mañana a la mañana, ya va a estar abierto para que respondáis. Y luego en relación a fechas de entrega, el 3 de junio, es decir, de aquí a 15 días sería la fecha tope para entregar las tareas, las 6 o 5 de las 6, si es que queréis recibir el apto en el curso. Si hay alguna duda sobre las tareas, podéis preguntar ahora. Si la puedo responder, lo haré. Y si no, pues tomo nota y lo haré por otra vía. En relación a los contenidos que hemos visto durante estas 5 semanas previas, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Es el momento ahora de tener el espacio abierto, pues para que
Quien quiera, abra su micrófono y me haga alguna pregunta o alguna cuestión. Os dejo unos segundos, como otras veces, por si acaso. Y si no, pues si no hay nadie, pues paso hacia adelante y vamos entrando ya en la materia que corresponde el día de hoy. Algunas personas siguen entrando. Bueno, pues entonces cerramos este momento de espacio abierto ya con esta información que os la repetiré al final, lo de las tareas, el cuestionario y la fecha de entrega, para que nadie se despiste. Vamos entonces a dar un paso. Hoy nos vamos a acercar, os voy a contar, os voy a describir tres bloques, que en el fondo es todo lo que es Scrum como tal. Luego ya la aplicación práctica son más cosas, pero hay que acercarse a los roles, a los artefactos, que se llama artefactos, herramientas, pero bueno, yo he mantenido el concepto de artefacto, y luego actividades o reuniones. Estas son las tres cosas a las que nos vamos a acercar durante esta tarde, en esta última sesión, para poder manejar, poder hacer una primera aplicación práctica de Scrum, que como os vais a fijar, yo os voy a proponer acercarnos o acercaros a alguna práctica no desde todos los roles, todos los artefactos y todas las reuniones, sino seguramente sobre una o dos y poco a poco. Todo a la vez, quien quiera utilizar los tres roles, todos los artefactos y todas las reuniones, no le va a funcionar, se va a atascar, se va a acogotar. Entonces vamos a ir también poco a poco, con agilidad, pero poco a poco. Siempre digo desde dónde miramos a nuestros equipos. Cuando los queremos cambiar, si digo, voy a aplicar Scrum y lo voy a cambiar, bueno, pues nos vamos a pegar un gran tortazo. Scrum es una técnica, es un mundo de la tecnocracia que está muy bien, pero requiere miradas más allá. Y a mí me gustaría que quien se animara a incorporar Scrum en sus equipos lo hiciese con los pasos previos de hacer una mirada diferente. ¿Cuál es la mirada que os vengo insistiendo desde el primer día? Nuestros equipos son sistemas vivos, por lo tanto la técnica, la tecnocracia está bien, pero viene después. Primero entender que es un sistema vivo, que tiene propósito, que busca la plenitud de sus personas y del equipo como tal, y que debe tener un nivel de autogestión. También hemos dicho durante estas semanas que cuando trabajamos sobre un equipo podemos hacer modificaciones en su dinámica, igual cambia, o quizá no hace falta que le toquemos nada, que le cambiamos nada, sino que lo importante quizá va a ser cómo cambia si cambiamos cosas de la organización, que es el sistema superior, y de cada una o de algunas personas, que es el otro sistema. Todo interactúa y esto tenemos que optar por cómo mejorar a nuestro equipo. Siempre también me gusta recordar el iceberg. Los barcos no chocan con la parte de arriba del iceberg visible, sino con la parte de abajo, y se hunden y se ahogan. La parte de arriba es la parte formal, visible, que la podemos comprar, un plan, una misión, unos roles, bueno, que alguien me los venga y me los diga y me los implante, eso se compra y se paga. La parte de abajo del iceberg es más difícil, tiene que ver más con lo relacional, con lo intangible, con lo invisible. Y lo que se busca en nuestros equipos es que tengan un equilibrio. Ni todo arriba y visible, ni todo abajo invisible. Tiene que haber un equilibrio. Mirarlo desde aquí nos permite tener una visión de nuestra realidad que va más allá de lo que habitualmente solemos tener. Además, siempre me gusta recordar las dinámicas en espiral. Nuestros equipos son una acumulación de cultura vivida y experimentada, y que esa cultura tiene que responder a nuestro trayecto histórico, a todo lo que hemos desarrollado, y tiene que ser capaz de adaptarse a las circunstancias que nos toca vivir. Y para eso necesitamos saber si nuestro equipo ha transitado por los diferentes sistemas de valores, en las diferentes lógicas y patrones culturales de ese equipo, y las dinámicas en espiral son una manera de entender o de interpretar las diferentes formas de ser y de hacer un equipo,
y que lo importante es acertar en cómo tengo que responder como equipo ante una situación que se nos plantea. Las dinámicas en espiral nos abren ese campo. Veíamos también la importancia del liderazgo, no un liderazgo individual, la persona, el nombre, el cargo, sino un liderazgo colectivo, un liderazgo como función compartida y que se centre en la transformación de los entornos y de las personas. Y para eso necesita una serie de rasgos, que son estos 4 que se planteaban y que también teníais una tarea vinculada a construir vuestro propio plan de desarrollo de vuestro liderazgo transformacional. No solo eso, sino que si la transformación tiene que ver con interacciones distintas, nuevas, esa interacción siempre se basa en los seres humanos, en las conversaciones. Hay diferentes tipos de conversaciones que hemos de cuidar, hemos de proteger. Las conversaciones son la herramienta, no es una herramienta, son la herramienta de los equipos. Todo lo demás es técnica al servicio de las conversaciones. Y hay que saberlas cuidar, hay que saber generar las peticiones y ofertas, y hay que saber generar los compromisos y honrarlos. Y a la vez, las conversaciones nos tienen que generar equipos que sepan manejarse bien entre el caos y el orden. Y para mí el concepto del espacio caórdico es el espacio del cambio, de la mejora. No va con el control, no va con el desorden absoluto, sino con ese equilibrio entre caos y orden que hemos llamado, y mucha gente viene llamando, espacio caórdico o equipos con espacios caórdicos. Y en la última de las sesiones os insistía en ¿para qué vamos a meternos en el mundo del agilismo si no sabemos priorizar? Priorizar es la base del agilismo, lo vamos a ver a lo largo de la sesión. Y os hacía un planteamiento, algunas personas en la tarea lo habéis utilizado, la matriz de Eisenhower, otra gente habéis utilizado otras matrices. Cualquiera de ellas nos ayuda si nos damos cuenta de nuestra capacidad o incapacidad para priorizar o para no priorizar. Si no lo sabemos hacer, no nos metamos en el agilismo. Si lo sabemos hacer, venga, un paso adelante. Pero no solo eso, creo que la semana pasada también era recordar que esto del agilismo, no solo la palabra ágil, que ya bueno, ágil no viene del agilismo, ágil la usamos desde de muchas cosas en nuestra vida, pero el agilismo en las organizaciones os hablaba de un agilismo orgánico, que va más allá del mundo del agilismo del software, tiene que ver con que apostamos por las personas y las interacciones, porque las cosas funcionen, no solo que estén bien escritas, porque haya colaboración y porque el cambio es lo que nos provoca el que nos tengamos que ir adaptando. Estos eran los valores del manifiesto ágil y me parecía relevante recordar. Bueno, si a nuestro equipo lo estamos mirando desde aquí, desde todas estas diapositivas que hemos estado viendo durante estas 5 semanas pasadas, si somos capaces de tenerlo integrado, entonces yo diré que el agilismo y el Scrum nos puede servir para una parte del cambio que queremos implementar. Más cosas que hemos visto nos van a ayudar y otras que no hemos visto, pero que también están al servicio y a la mano de quienes trabajamos en procesos de mejora de equipos, de mejora de las interacciones en los equipos y de las mejoras organizacionales, que se trata de eso. Vale. Nos acercamos al Scrum, entonces, con estas gafas, y antes de entrar en los roles, que era el primer bloque que os había planteado, quiero hacer algún acercamiento complementario también o conceptual. Así como hay valores del agilismo, hay valores del Scrum, y me parece importante traerlos aquí. Son valores no técnicos, sino más de fondo. Y los voy a recorrer, son 5. Uno, que parece una palabra que no forma parte de nuestro mundo, pues sí, es tener coraje. Si tengo un equipo que le echa coraje, o si soy una persona que genera un liderazgo a su alrededor, que en la que tenemos coraje, venga, Scrum nos puede servir. Si somos personas echadas para atrás, pues nos va a generar dificultad. ¿Qué tiene que ver el coraje con los equipos? Tiene que ver con la unión. Unirse parece que es bonito, pero unirse supone el que yo voy a estar más cerca de ti y voy a sentirte más en lo bueno, pero también en lo malo y en aquellas cosas que no me gustan.
Bueno, hay que tener un poco de coraje, atreverse a interactuar, sudar más la camiseta contigo. Y luego el coraje tiene que ver con el desafío. Si no tengo un equipo que quiera desafío, sino que es más encefalograma plano, es más de meseta y no de subir montaña, ¿para qué le voy a meter en los líos del Scrum? Mejor utilizo otras cosas. Tiene que ser un equipo que quiera desafío. Tiene que ser un equipo que busque la apertura y además la apertura de manera compartida. O sea, que cotidianamente hablemos de abrir, de aceptar que nos abramos, de queremos mirar a otra gente y queremos mirarnos en lo que estamos trabajando, acertando, equivocándonos. Un equipo que tú te acercas a él y que no está abierto a estas posibilidades, ¿para qué voy a ir con el Scrum? Es que no tiene sentido, nos ahorramos el tiempo y el dinero. Tercer elemento, la palabra compromiso. Eh, Compromiso tiene que ver con que nos vamos a poner en marcha y que vamos a monitorizar ese camino. Por eso he puesto lo del Mars Control del camino, aunque la palabra control parece como que no va mucho, ¿no? Me comprometo a ver, mirar, observar, analizar, apuntar. Respeto también es el cuarto de los valores que plantea Scrum. El respeto tiene que ver con trabajo compartido, con éxitos, pero también con fracasos, con que nos ayudemos. Y luego el foco, es decir, que es como más práctico. Es decir, el foco quiere decir que no voy a estar en todo a la vez, voy a estar en pocas cosas, en las importantes, en las que me importan. Bueno, y el foco tiene que ver con que yo interactúo rápido y pronto con aquella persona, la familia, la entidad que me ha pedido un encargo como equipo, el director, la directora, el gerente. Yo le entrego cosas rápidas que tienen valor para ir validando que esto funciona. Bueno, son unos apuntes de valor, pero algunos otros apuntes antes de entrarle. ¿Qué combate el Scrum? El Scrum combate si tengo un equipo que entrega o hace, la palabra entrega viene más del software, entrego producto, pero también nos puede servir si hago cosas que luego la gente me dice que no las necesita. Digo, joder, me hubiese enterado antes, ¿no? O si entrego cosas cuya calidad no es aceptable, decir, oye, no está bien hecho, no está afinado, el servicio no funciona. O con entregas que se alargan, es decir, me he comprometido a hacer un trabajo, entregar un producto o diseñar algo o poner en marcha algo y hemos pasado un año y no lo hacemos. Bueno, Scrum intenta combatir que no es, una cierta tendencia, si es que la tenemos, a que nuestros equipos hagan cosas que no se necesitan, hagan cosas que no son de calidad suficiente o que no hagan, atrasen o procrastinen, ¿no? La procrastinación, ¿no? Que ahora se ha puesto, no sé si de moda, pero bueno, se habla mucho de estas cosas. Es decir, bueno, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, que justo va en contra de aquello de no dejes para la mañana lo que puedes hacer hoy. Esto es lo que intenta combatir. Si tengo un equipo que está en esto, oye, pues el Scrum me puede servir. Pero también sirve para aumentar el trabajo colaborativo, mejorar el resultado, lo que voy a hacer, y producir más o producir mejor. Tiene una lógica productiva desde el sentido bueno del término, no de producción que despersonaliza, sino un equipo que es productivo a través de la interacción con quien tiene la necesidad, con el resto del equipo. Por lo tanto, no es lógica productiva deshumanizante, sino lógica productiva con la persona en el centro. Bueno, estos son algunos apuntes antes de entrar a cuestión de contenido concreto, es el que ahora vamos a entrar. Bueno,
Bueno, se me había pasado esta diapositiva y yo iba a entrar ya en el contenido de Scrum. Nos sirve para hacer entregas parciales, dar resultados pronto en entornos complejos y con requisitos a veces poco definidos. Bueno, pues para esto nos puede servir o nos sirve el Scrum. Y esta es una diapositiva, bueno, la vais a tener, la tenéis en el material, que es el resumen prácticamente de todo lo que vamos a ver a lo largo de esta hora y poco más que tenemos por delante. Tiene que ver con que en el centro está el proyecto. Yo tengo un proyecto que tengo que desarrollar. El proyecto puede ser diseñar un servicio, elaborar un estudio, hacer un documento o, interactuar con personas familiares, clientes, clientas, eh, internas también, porque esto lo puede aplicar también es que el comité de dirección me ha pedido que diseñe un servicio, diseñe un proyecto para X convocatoria europea o que impulse para las personas usuarias este servicio y lo hagamos en equipo. Bueno, me sirve para todo eso. Todo eso es un proyecto. Entonces, ¿qué aparece aquí que es lo más importante? Las iteraciones que yo al inicio hace años dije, pero no se han comido aquí, no son interacciones, por lo tanto una N y una C que se han comido. No, no. Vamos a iterar permanentemente. La iteración es ciclos cortos de trabajo, 1, 2, 3 semanas con entrega. Una iteración es esa relación permanente de me haces una petición, yo la proceso, la preparo y la entrego y la valido y luego sigo a la siguiente y sigo a la siguiente. Vamos a iterar hasta mejorar, hasta que lo que te entregue funciona y funciona bien. Entonces, tiene que ver con que los proyectos los troceen pequeñito en ciclos cortos, no un macroproyecto, hacer un servicio, sino lo hagan pequeñito, que haga esos bloques temporales cortos y fijos, siempre con la mirada a lo completo. La otra palabra clave que os la anunciaba la semana pasada con sprints. Un sprint, sabemos lo que es, quienes seguimos el ciclismo. En corto tiempo hago una carrera que aporta valor, que es llego a la meta. Ese es el concepto de sprint también aquí. El sprint es el bloque de trabajo que son los 2 kilómetros finales de la etapa. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer. Tiempo corto, sprinto y llego a la meta. La meta es aportar valor al cliente, a la junta directiva, al directivo, a la directora, a la familia, a quien va a recibir, a quien es beneficiario o se va a beneficiar de ese proyecto. Y luego tener reuniones de retrospectiva, que es evaluar después de cada sprint para ir mejorando, ¿no? En esta diapositiva está casi resumida la lógica de Scrum. Trocitos que voy sacando, que tienen cada uno de ellos sentido, lo entrego y luego analizo qué me ha funcionado o no de la entrega del trabajo que he hecho para entregar ese trocito. Y luego entro en el siguiente trocito. En el fondo, en esta diapositiva está casi la esencia de lo que vamos a ver y la esencia de Scrum, aunque luego, bueno, impulsarlo, implementarlo en un equipo de dirección que puede utilizar Scrum para establecer sus focos y prioridades, un equipo de trabajo. Bueno, no es tan fácil, pero bueno, se trata de unas pocas cosas. Bueno, los roles. En un trabajo, en un Scrum aplicado, hay 3 roles que se desarrollan en las reuniones de trabajo, pero también fuera de las reuniones de trabajo. Estos roles son diferentes a los roles Belbin, que si os acordáis hace 2 sesiones hablábamos de ellos, ¿no? Los roles Belbin son los roles del equipo, hay gente que le gusta y sabe finalizar bien, gente que es muy de las ideas, gente que le gusta cuidar el espacio de trabajo. Sin embargo,
os vais a fijar ahora cuando os lo planteé, que son 3, que 2 de ellos nos resuenan a roles, a alguno de los roles Belvin. Bueno, es que esto del Scrum no se ha sacado de la nada. Ha bebido de la tradición de roles que permiten que los equipos sean efectivos, se trata de eso, pero también que sean un poquito suficientemente afectivos. Hay 3 roles. Esto es. Y he mantenido los nombres que se suelen utilizar en el ámbito de la informática y que quien está trabajando en el ámbito del agilismo orgánico, también entidades sociales, lo está utilizando, por lo menos para luego que nadie se pierda en la literatura y en ciertas experiencias, aunque luego lo llaméis de otra forma. Y estos son los 3 roles, no hay más. Y aquí está todo el mundo del Scrum. En el equipo tengo que tener, o alguien tiene que desarrollar el rol del Product Owner. Joder, vaya expresión, ¿y por qué no lo llamamos de otra manera? En la que queráis. Lo que nos importa es lo otro, lo que está entre las 2 barras azules, que es quien define el trabajo del equipo. No es el jefe, no tiene que ser el jefe, no es el coordinador, es la persona, o bien, que más sabe sobre lo que vamos a hacer, que más sabe sobre el cliente del equipo, o que tiene más interacción permanente con ese cliente. ¿Quién va a ser? Quien el equipo defina. ¿Por qué es la persona con esa característica? Porque es quien va a ir haciendo las validaciones parciales. Es decir, en las reuniones de equipo se va a poner para decir, eso lo va a entender el cliente, ese lo va a entender la usuaria, eso lo va a entender la directora. ¿Por qué? Porque yo sé lo que necesita, porque yo hablo con ella, porque yo le pregunto. En equipos Scrum muy avanzados y con mucha cultura de esta manera de trabajar, a veces el Product Owner puede ser incluso esa persona externa al equipo. Viene el director, viene la directora y valida. O viene una usuaria y le doy la centralidad. Es quien nos ve trabajar y nos dice, eso no me sirve, eso no me va a servir. O quien va a decir, mira, lo que yo necesito es esto. O lo que necesitamos es esto. Llegar a este último caso igual es muy arriesgado, porque ocurren más cosas en el equipo. Igual no tengo que traer al director de mi entidad, que es quien nos ha hecho la petición de un trabajo, de un servicio, de un diseño, quien ha hecho que este equipo exista, ¿no? Y igual es muy arriesgado, o igual no. Pero tiene que haber alguien que defina el trabajo del equipo y no es el jefe o la jefa del equipo. Igual lo es, pero si lo es, no es por su rol jerárquico, sino porque conoce más la necesidad que origina ese proyecto. Segundo rol, tiene que haber alguien que haga de Scrum Master. ¿Y no se puede llamar de otra manera? Bueno, es la persona que ayuda a que el equipo esté engrasado, que esté bien organizado. No le importa tanto la tarea, que también, sino que el equipo esté articulado y funcione. A veces desde el plano de la tarea y otras veces desde el plano de la relación. Y ahí olfatea. Y dice, este equipo, aquí hay tensión, no funciona bien, es ineficiente porque hay problema de relación, es ineficiente porque no es capaz de organizar un tablero de prioridades, es ineficiente bueno.
se fija en todo eso. Entonces, los dos roles que suelen ser más individuales son estos dos. El Product Owner define el trabajo del equipo y juega ese papel a lo largo de las reuniones del equipo y fuera de las reuniones también. Y el Scrum Master ayuda a que el equipo esté organizado, sepa cómo va a trabajar, tenga sistemática, no se vaya perdiendo en otros problemas u otras situaciones. Y luego hay un tercer rol que es el rol colectivo, que es el equipo de desarrollo, que son las personas que trabajan o que trabajamos técnicamente. ¿El Product Owner y el Scrum Master es parte del equipo de desarrollo? Sí lo es, pero intentamos que no quede fagocitado por el equipo de desarrollo. Es decir, que todo el equipo les pueda identificar en sus roles diferentes. Yo puedo ser un técnico del equipo de desarrollo y ya está. Y no tengo, pero sí que me parece importante saber quién va a ser la voz del usuario, la voz del cliente, la voz de la persona, la voz de mi jefe, de mi jefa, del director, de quien tiene la necesidad. Y sé quién va a ser, digamos, por usar un término, la voz del equipo, quien va a decir, este equipo no funciona, es ineficiente, no está bien organizado o tiene un problema de relación. Yo, si soy del equipo de desarrollo, necesito trabajar y en ese trabajo voy a fijarme en los otros dos roles. Entonces, estos son los tres roles que necesitamos en los equipos. Cómo los gestione ya es una cuestión particular, es decir, cada quien sabe cómo los distribuye, si el equipo se autogestiona, se autoorganiza y se reparte. Pero sí es importante dejarle al equipo que sea él quien lo defina, que no sea un agente externo, que no sea la dirección, la junta directiva, el comité directivo, bueno, que sea ese equipo. Vale. Gestionar estos roles forma parte de la responsabilidad del equipo y también de la responsabilidad individual de las personas que tienen dichos roles. Porque nos encontramos permanentemente con product owner o con personas que tienen que definir el trabajo, que entran tanto a la labor técnica que se olvidan que no tienen que hablar por su necesidad técnica, sino que su voz tiene que ser la necesidad del cliente, la necesidad del paciente, la necesidad del usuario, la necesidad de la persona que nos ha hecho la petición, la necesidad del comité directivo, la necesidad de la familia, la necesidad de este joven, de este chico, de esta chica que va a venir a este equipo, a este servicio, a esta unidad, a este proceso en el que le hemos involucrado o a este servicio, lo que sea. Hay gente que se olvida. Por eso tenemos que cuidar mucho la elección de estas personas y quizá no tengamos recursos para que sea alguien externo, pero tiene que sentirse un poco externo. Si no, acaba fagocitado por la dinámica de trabajo. Y Scrum Master es lo mismo. Esa persona tiene que ser capaz de separarse de su rol técnico y mirar al equipo un poco desde fuera. Os veo de esta manera, por eso no avanzáis. O aquí hay un tema de relación, hay que abordarlo antes. Identifica cuestiones que tendrán que abordarse. Estos son los roles de una reunión Scrum, de un equipo Scrum. Que también un equipo Scrum es un equipo 24 horas, digamos, no solo en las reuniones, también en el resto. ¿Qué ocurre? Que nuestros equipos de trabajo tienen varios proyectos o varios encargos a la vez y donde en uno yo puedo ser el Product Owner y en otro soy parte del equipo de desarrollo y en un tercer proyecto yo soy el Scrum Master. No pasa nada. Se trata de eso, de que nuestros equipos en sus proyectos tengan lógica de Scrum, que lo gestionan de esta forma y que jugamos distintos roles. Problema también es que donde yo soy un product owner, funciona bien, pero en otro equipo resulta que empieza a hablar como que soy quien sabe de la necesidad de la persona, de la familia, de la persona usuaria del servicio.
y me tiene que decir el Scrum Master, oye, chaval, que tú aquí eres del equipo de desarrollo, no eres el Product Owner. No tienes que juzgar en lo bueno y lo malo de lo que hacemos. Tienes que ponerte a currar en función de lo que nos diga el Product Owner, que no eres tú, que es este o es esta. Esto es muy importante. Nuestros equipos despliegan diferentes proyectos y yo juego distintos roles en función del proyecto, no el mismo siempre. Y esto rompe lógicas jerárquicas, lógicas de seguidismo y lógicas también de, bueno, mira, aquí hay quienes mandan y hay quienes trabajan. ¿Qué más cosas? Bueno, yo me haría algunas preguntas y os las lanzo como siempre después de cada bloque. El tema de roles no tiene más que esto. Es qué me aporta definir estos roles en mi equipo, la relación que tiene y esos roles, si son buenos rotarlos o no. Yo metía un poco esta pregunta porque es una que surge, ¿no? Yo suelo proponer a los equipos que están implantando Scrum para varios proyectos, es que mantengan una cierta estabilidad en los roles. Que si yo soy un product owner en un proyecto en una reunión, no sea otra cosa en la siguiente, que me mantenga durante un tiempo prudencial, porque creo que los roles para ser bien vividos necesitan estabilidad. No veo problema, lo que antes os decía, yo soy un Scrum Master en un proyecto de mi equipo, yo soy equipo de trabajo en otro proyecto y soy Product Owner en otro proyecto. Y no pasa nada, pero sé bien qué soy en cada uno de ellos. La rotación nos puede generar dudas, dificultades de centrarme en lo que yo soy en la interacción con mi equipo, con el resto de mi equipo, ¿no? Entonces, creo que es posible la rotación, pero no es recomendable si esa rotación es permanente. Las preguntas que os lanzo para reflexión, que tiendo a asumir, yo cuando empecé a conocer un poco estos roles, dije, "Jo, yo soy muy de Scrum Master, no me va lo otro". Bueno, pues si soy yo quien estoy queriendo implementar una lógica de agilismo con Scrum en mi equipo, he de mirarme a mí, porque yo estoy en la jugada, estoy dentro del partido, entonces yo voy a jugar a algo. Y es bueno conocerme, decir, joder, pues a mí me va más el ordeno y mando porque yo tengo claro, mira, las cosas hay que hacerlas de esta manera porque soy técnicamente una persona de alto nivel y es lo que aporto. Bueno, pues, joder, no me han puesto de product owner o yo he levantado la mano, pero pues sí, y me han elegido, bueno, ver un poco, ¿no? El que más me desafía para comprender, aplicar y cómo puedo contribuir, ¿no? Bueno, son algunas de las preguntas que yo me haría. Segundo aporte es esto que llamamos de manera un poquito sofisticada los artefactos. Y como vais a ver, no son muchos, pero son un poquito complejos. Bueno, complejos. Cuando lo ves en la práctica, no, pero bueno, vamos a intentar aportar cuáles son los principales. Y que para mí, además, creo que el inicio de la práctica de Scrum empieza por aquí, por los artefactos y las reuniones, no tanto por los roles. Bueno, hay un primer artefacto que, como vais a ver, lo podemos llamar de una manera mucho más sencilla, que se llama Product Backlog, que es una especie de lista ordenada de ideas para hacer. ¿Os acordáis siempre que el foco central es un proyecto? ¿Vale? Yo ese proyecto tengo que desglosarlo. Y generalmente cuando hemos hecho proyectos, los hemos desglosado en objetivos, quizá hemos puesto indicadores y hemos puesto acciones o tareas. ¿Es eso mismo? Sí y no.
la diferencia entre un listado de las acciones que yo he puesto en base a objetivos de un proyecto es que tengo que asegurar que cada una de esas acciones aporta algún valor a hacerlo, valor relevante, significativo, es decir, un avance. A veces, no sé si os ha ocurrido, hemos elaborado listas de acciones de proyectos muy rutinarias, algunas de esas acciones, y realmente aportan poco, pero bueno, me sirve para hacer un buen cronograma, un buen orden. Vale. Yo creo que la diferencia entre un product backlog completo, bien hecho, y un listado simple de acciones, de proyectos, es que mientras que en los proyectos la lógica es, simple, es secuencial y una cosa tras otra, el product backlog o un listado de ideas por hacer, el foco es el valor de la acción. Y a veces una acción es un grupo de varias acciones, porque una sola no aporta valor, pero varias de ellas sí. Esto sería un primer artefacto. El segundo artefacto, que es el principal, para mí, valor que aporta Scrum, es el Sprint Backlog, que es el listado de las cosas que vamos a hacer en un sprint. Y como hemos visto al inicio y la semana pasada también, un sprint es un tiempo corto, 2, 3 semanas, en el que yo voy a comprometerme a avanzar en el proyecto de trabajo, sea el que sea, de una manera X, significativa. Es decir, voy a pasar de un nivel de desarrollo 1 a nivel de desarrollo 5. Voy a tener ya el listado de entidades, el análisis de coste-beneficio, los contactos que tengo que desarrollar, y esto lo pongo en un plan, y ese plan es el plan del sprint. Es decir, que de hoy, que es 20 y algo, 20 de mayo, al 10 de junio, que puede ser un sprint, que me comprometo que el 10 de junio estas 3 cosas que he dicho están hechas. Y eso lo pongo en un plan y lo pongo en un tablero. Al final, un backlog es un tablero. De hecho, el agilismo, a veces uno dice, aquí hay algo ágil porque ve un tablero. No siempre es verdad, pero bueno. Y luego el tercer artefacto es, este es un artefacto, digamos, más abstracto, es el incremento de producto, el incremento del proyecto, el incremento del servicio, es decir, en qué he avanzado, el escribir en qué he avanzado en este sprint. Es decir, si yo he empezado el sprint el 20 de mayo y lo he acabado el 10 de junio y me he comprometido a tener el listado de clientes, el análisis de coste-beneficio y, pues, por ejemplo, el estudio de satisfacción, no, un estudio de satisfacción sobre, es decir, vinculado al proyecto, el día ¿cuánto he dicho? El 10 de junio voy a poner en orden y escribir si he alcanzado esos resultados, es decir, si he llegado hasta ahí. Por lo tanto, estos artefactos son como el pre, el durante y el post. El product backlog es al inicio todo lo que tengo que hacer. El sprint backlog es el listado de lo que tengo que hacer solo en un sprint, y un proyecto pueden ser 3, 5, 8, 10, 15 sprints, depende de la duración del proyecto. Y el incremento del servicio, el producto del proyecto es lo que finalmente he hecho, el resultado. Quiero hacer un poquito de foco en el Sprint Backlog, que al final es un tablero. ¿Cómo me lo imagino yo? Me imagino algo parecido a esto. En el fondo es una lista de tareas de un ciclo de iteración, o sea, en el que vamos a iterar, que vamos a hacer y entregar, hacer y entregar.
Y yo me lo imagino de esta manera. Y esto se pone en un tablero, va muy bien los POSIT o no, y está muy bien tenerlo en una pared. Algunos equipos con los que hemos trabajado, pues en grandes papelógrafos, con POSIT, y está ahí puesto. Una recomendación en relación a estos tableros. Cada vez más se usan los tableros digitales y van muy bien, son muy útiles. ¿Cuál es el riesgo de un tablero digital? Que tenemos muchos, además gratuitos. Yo el tablero digital no estoy permanentemente viéndolo. Lo tengo en un ordenador, en un enlace, me meto, lo veo. Si yo el tablero lo tengo en nuestra sala de trabajo grande, papelógrafo enorme o en una cartulina grande, y tengo proyecto 1, proyecto 2, ¿qué voy a hacer del 20 de mayo al 10 de junio, que sería el sprint en el proyecto A? Estas 3 cosas o estas 4 cosas. En el proyecto B, ¿qué voy a hacer? Y si además de cada una de esas cosas que voy a hacer hago una tarjetita, que es lo que ahí veis como tarea 1, tarea 2, tarea 3, y pongo quién la puede hacer o quién la va a hacer, y lo pongo en un lado, primero estoy permanentemente viéndolo, a no ser que acabe tan aburrido que ya es estas cosas que las ponemos de decoración, que un tiempo después ya igual decoran, pero para el que llega de nuevo, quien está aquí mucho tiempo ya ni se fija. Que esto también ha ocurrido en equipos que ya los tableros físicos ni los miran. Pero para mí sigue siendo bueno. Estoy todos los días viéndolo. Estamos en el equipo todos los días viéndolo. No soy solo yo. Todo el mundo sabe que ahí está su trabajo, está mi trabajo. Todo el mundo sabe que cada vez que nos juntemos, vamos a juntarnos delante de ese tablero, porque esto es importante para las reuniones. No delante de un ordenador, delante de un tablero físico. Y además, vamos colectivamente, individualmente, depende de los roles, a mover lo que aquí en esta imagen es tarea 1, sería un POSIT, tarea 2, otro POSIT. Lo vamos a mover hacia, en este caso, con la imagen que tenemos, hacia la derecha. Si lo vamos a hacer este sprint del 20 de mayo al 10 de junio, pero estamos todavía a 20 de mayo, estará en el no iniciado. Nos vamos a juntar el 1 de junio. Esa tarea está ya hecha o está iniciada. Yo lo voy a mover. Y la gente va a fijarse en que yo lo muevo. Si no lo muevo, la gente también se va a fijar que no lo muevo y me va a preguntar, ¿qué necesitas para mover esta tarea? Y genera interacción, genera no solo iteración, sino interacción con N y con doble C. Y genera conversaciones. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ese para mí es el valor de seguir manteniendo los tableros físicos frente a los tableros digitales. El tablero digital está como privatizado. Yo lo tengo, yo miro el trabajo de todos. Igual todo el mundo lo mira en su pantalla, pero esto lo miro en mi ordenador. No te miro a ti, no hablo contigo. Igual sí, no lo sé. Yo muevo lo mío, pero no sé a qué hora, cuando me meto. El resto no están conectados, no ven que lo muevo. De repente entran y ven que está movido. Bueno, ¿y quién lo ha movido? ¿Será que alguien se ha equivocado? El panel físico ayuda a la interacción, al vínculo, a la conversación, que también es un tema del que hemos hablado durante este tiempo. Y ayuda a las reuniones. ¿Qué puede ocurrir o qué me puede ayudar? Que tengo en el equipo un tablero digital, pero a la vez tengo un tablero físico y el tablero físico lo usamos solo en las reuniones, ¿vale? O tengo un tablero digital y lo proyecto, que también eso, que bueno, lo hacemos permanentemente y lo estamos proyectando
y lo movemos. Claro, el problema cuando tenemos el digital y lo movemos es quien lo mueve, quien tiene el ratón en la mano o lo podemos mover el resto y nos tenemos que ir al ordenador. Bueno, esto habría que ver cuál es la mejor solución, pero lo importante de un tablero es que se vea, que esté presente y que no tenga que encender, que enchufar el ordenador, abrirlo, encenderlo, meter mi contraseña, meterme en el programa, en la aplicación, lo que sea, mirarlo. Ya para el sexto paso le he perdido atención. O no. A mí me ocurre. Y yo hablo un poco de lo que me ocurre. A otra gente igual no. Sé que a otra gente no. Pero mi recomendación es siempre valorar si es lo adecuado o no. Pero este tablero, o hacer un tablero de este tipo para en el sprint fecha de 20 de mayo a 10 de junio, tengo las tareas y las voy moviendo, es para mí la herramienta fundamental del Scrum. Lo que más me permite entender cómo interactúo con el equipo, cómo me hago cargo de mi responsabilidad, cómo definimos el foco y la priorización, porque uno puede poner en el proyecto todos los pasos y tareas que tiene de aquí a diciembre. Digo, ya, pero es del 20 de mayo al 10 de junio. Va, pero por si acaso, porque igual de repente hago, ya, perdona, a ver, trocéalo, por favor, y que el troceo y que el trozo, cada trozo sea viable, sea lógico. No me pongas todo a la vez porque igual de repente te da algo y haces de aquí a diciembre todo lo que habías previsto. No. Esto es para mí el principal valor y el elemento por el que a veces a los equipos les hemos recomendado que vayan incorporando la lógica del agilismo, los tableros. Y los tableros a la vista. Algunas recomendaciones o explicaciones. ¿El tablero qué es? El tablero es la planificación táctica del trabajo a realizar en el nuevo periodo, en la interacción, el periodo del sprint, el tiempo definido, 2 semanas, 3 semanas. Me preguntaréis, bueno, ¿y quién define cuánto dura un sprint? Pues bueno, el equipo. El equipo, la lógica. No nos hemos planteado hacer esta tarea en 6 semanas. Voy a hacer un sprint de 6 semanas. Digo, no, esto no es un sprint, es el proyecto completo. Vale, pues lo voy a trocear en 3 sprints. Cada sprint 2 semanas. Es razonable. Cada 2 semanas te juntas a ver avances. Ok. No, 6 sprints. Ojo, pues igual bueno, depende. Si no tienes más que hacer, sí, pero si haces otros proyectos y otras cosas, yo no sé si en una semana tienes avance suficiente como para poder entregar valor, porque esto se trata de estar permanentemente entregando valor. Bueno, el Sprint Backlog permite ver las tareas que se van realizando y su progreso, y también las que no avanzan, y decidir sobre las que no avanzan, porque está a la vista. No se os ha ocurrido. Cuando uno tiene en su agenda tareas y no avanzan, el tenerlo en la agenda a alguna gente le tranquiliza, porque no lo tiene que contar a nadie y nadie se da cuenta hasta que explota y tienes que decir, mira, me va fatal, no he hecho nada en 2 meses porque no sé por dónde empezar. Haberlo dicho antes. Es que me da vergüenza, o sea, porque parece como que es una limitación personal y es que no, si se trata de trabajar en equipo. Si lo llegas a decir en la semana 2, echo una mano y trabajamos en conjunto. También para tomar decisiones sobre esto. Las tareas de cada proyecto se ordenan por prioridad. Cuando una tarea depende de otra, se pone por debajo. Las tareas tienen que ser, o bueno, se recomienda que sean de una dimensión parecida. Por dimensión me refiero a el esfuerzo que hay que hacer. Es decir, no es lo mismo. Una tarea es llamar al director para aclarar esto que no me queda claro. Dices, vale, bueno, pon esa tarea. Y a la par una tarea que es validar las necesidades de las familias. Digo, a ver, están mal dimensionadas. ¿Cierto?
No, es que en uno valido lo que dice el director y en otro valido lo que dicen las familias, ya, pero tienes un director, una directora, le tienes ahí al lado, bueno, es muy valioso, pero la de las familias son 75. Tienes que llamar a todas o una muestra, una parte, o vas a mandar un cuestionario, luego tienes que procesar, tienes que explotar. Son volumen diferente el esfuerzo. Entonces, tienen que tener una dimensión parecida. Igual es la llamada al director, ok, y la elaboración, si va a ser un cuestionario, del cuestionario. Y os vale, en este sprint de 2 semanas son dos tareas de volumen parecido. Bueno, porque es una conversación que no es solo una llamada de 5 minutos, sino igual tengo que conversar, aclarar, pues me lleva una hora, hora y media, y luego ponerlo por escrito para compartiroslo, y elaborar el cuestionario que, bueno, como tenemos mucha facilidad, venimos haciendo muchos, pues tirar uno antiguo, bueno, pues va, ahora no, pero bueno, en 4 horas, 3 horas, le doy hasta conformar. Pero bueno, es un esfuerzo parecido, ¿no? Como os pongo ahí, tiene que ser suficientemente pequeña como para que se pueda detectar casi a diario si avanza o no, pero a la vez suficientemente grande como para que sea relevante. Bueno, tenedlo en cuenta porque la tarea de esta semana va de hacer un sprint backlog, un tablero, una lista de tareas en un sprint que os planteéis hipotéticamente en vuestro equipo con un proyecto concreto, ¿no? Entonces, bueno, este para mí es el artefacto central. Yo he visto equipos que aparentemente eran ineficaces y eran ineficientes, que sin más incorporar visualmente esta lógica bien pautada, les ha activado en su funcionamiento y no ha necesitado más cosas. Bueno, sí, una reunión ordenada, que ahora lo vamos a ver, pero igual no muy sofisticada, no muy Scrum. Igual tampoco los roles Scrum. Es decir, quien intenta aplicar Scrum con todo a la vez, fracasa. Quien empieza con una práctica que puede ir entrenando es probablemente el inicio de un funcionamiento mejor, no solo del equipo, sino de un funcionamiento ágil, pero poco a poco. ¿Qué me pregunto sobre los artefactos? Pues qué función cumplen, cómo ayudan a la comunicación y toma de decisiones. Esto es muy importante. Yo tengo un listado, pero no me mejora la comunicación y la toma de decisiones. Va, entonces deja el backlog, el listado y todo lo demás. ¿Qué riesgos también? Yo recuerdo un equipo que durante un tiempo funcionó muy bien, pero luego el tablero, el backlog, muy bien trabajado visualmente, tiene que ser un poquito agradable. Lo convirtieron en decoración, no lo actualizaron y entonces, bueno, pues no sirvió para nada. Pero tenían la dificultad de quitarlo, porque era como renunciar a algo que les había sido útil en su historia y que lo tenían ahí como una práctica perdida, ¿no? Luego, afortunadamente, lo recuperaron, lo quitaron, pero bueno, luego hicieron un trabajo más de profundidad y recuperaron, lo hicieron ya de otra manera, pero hicieron algo parecido. Luego, el artefacto que me parece más útil, si lo puedo adaptar a la realidad del equipo. Nada del agilismo es corta-pega, absolutamente nada. Todo tiene que ser artesanal, todo. Y las barreras, puede ser barrera por lo digital, por lo físico. Un equipo me decía, es que no tengo pared para poner ese tablero. Digo, joder, pues, ¿qué podemos hacer? Cómprate unos paneles de estos de cartón pluma que se utilizan para trabajo visual, no sé, o es que la pared que tengo, bueno, pues puede ser, pero bueno, digamos que son cuestiones menores, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando son los que nos impiden dar pasos.
Vale, hemos visto los roles, hemos visto los artefactos y ahora os planteo las actividades o las reuniones, porque al final son las reuniones donde se pone en vivo y en directo en los roles. Ya os he dicho, los roles son en reuniones, pero también entre reuniones. Pero las reuniones es la escenificación mayor, es decir, es tu personaje, es el momento de gloria, es tu minuto de gloria, ¿no? Es que soy el product owner de este proyecto. Y vamos a hacer una retrospectiva de este proyecto revisando los avances en el tablero, en el Sprint Backlog, porque hemos acabado el sprint. Ok, pues vamos a hacerlo. Vale, ¿qué tipo de reuniones tiene? Aquí van varias cosas. Suele haber reuniones por objetivo. Hay unas que se llaman, que se usan muy poco, el refinamiento del Product Backlog, que es ponerme delante del listado de tareas que aportan valor a un proyecto y validarlo, refinarlo. Bueno, a veces hacemos reuniones de este tipo, pero no es lo habitual. A veces ayuda. La segunda es el Scrum diario, que tiene varios nombres, luego vamos a verlo con otro nombre. Y esta es más típica de equipos. Los equipos que son muy de tarea, de producto o de servicio muy rutinizado, suelen hacer scrums diarios. Se juntan, venga, 5 minutos, 10 minutos, qué pasó, qué ha pasado, qué voy a hacer hoy. Luego lo vemos con más detalle. Hay otras reuniones que son de planificación del sprint. Estas son imprescindibles. De hecho, son anteriores a las Scrum Diario. Scrum Diario es porque he planificado el sprint. Del día del 20 de mayo al 10 de junio, planifico el sprint. Luego digo, bueno, el 21 de mayo hago el Scrum Diario, donde delante del tablero de las tareas. ¿Ha avanzado algo? Sí, no, ¿qué hemos hecho? El 22, el 23. Luego diré que hay un formato más manejable, ¿no? Luego hay reuniones de revisión del sprint y hay reuniones de retrospectiva del sprint. Está de revisión y retrospectiva y planificación realmente, cuando tenemos un equipo que funciona, es una sola reunión, lo único que tiene 3 partes, o son 3 reuniones en uno. Reviso el sprint que perdón, hago una retrospectiva, planifico y reviso. Pero luego también cada uno de los equipos tiene como su propia dinámica. Vale. El Scrum diario hay gente que lo llama el Daily Meeting. Hay otros equipos, ahora me viene uno a la cabeza que dijo, diariamente no tiene sentido, pero sí semanalmente, y le llama la weekly meeting. Bueno, reuniones breves. Aquí he puesto 15 minutos, pueden ser 15, media hora máximo. Ayuda que sean de pie. ¿Por qué? Porque tiene que ser breve. Cuando nos sentamos en una reunión, bueno, aquí no nos quita nadie una hora calentando la silla. Pero si estamos de pie, venga, vamos a lo concreto. Si notas y falta la mitad, da igual. ¿Quién coordina? Nadie. El equipo. El equipo se autogestiona. Y solo con 3 preguntas. ¿Qué hice o con qué estuve ayer? Claro, en relación al proyecto, es decir, y te juntas delante del tablero del proyecto, donde tienes ahí el sprint, las fechas, las tareas y responsables y sabes lo que está en espera, lo que se está haciendo y lo que se está acabando, porque tú ya lo has movido, ¿no? Entonces, ¿qué hice en que estuve ayer? Ayer o la semana pasada, si es una weekly. ¿Qué voy a hacer o qué tengo que hacer hoy o durante la semana? Y principal, ¿en qué necesito ayuda? Y aquí es donde salen, yo hoy tengo lo mismo que ayer, pero no sé por dónde avanzar. ¿Hay alguien
que me puede echar una mano. Y estas reuniones sirven fundamentalmente para eso, para que alguien, sin que tenga vergüenza, diga, no he avanzado y voy a estar en lo mismo que la semana pasada porque estoy estoy patinando. Necesito ayuda. Y no pasa nada. Está legitimada la petición de ayuda, como el error. Por eso es cultura también esto, no solo es técnica, es cultura. Con cultura hablamos de error, de expresar las necesidades de cada quien. También cuando hablábamos de los equipos vivos, de los sistemas vivos, esto es un sistema vivo, porque no es sota, caballo, rey, cadena de producción, sino es qué hice, qué voy a hacer, en dónde necesito ayuda porque no avanzo, ¿no? Este es un tipo de reuniones. Yo cuando conocí estas reuniones y luego ya un poco en la dinámica, me recuerdan, seguro que siguen haciendo, yo el mundo policial no lo conozco, pero yo hace muchos años, alguien, aquí depende de qué generación somos, veía, yo veía, creo que eran los domingos, Canción Triste que era de Hill Street, que era de una oficina de policía, de un lugar de policía. Y todas las mañanas, seguramente lo harán también la policía ahora, se juntaban 15 minutos, es verdad que estaban sentados y que había alguien que coordinaba, que era el jefe o la jefa del lugar de la policía. Pero era un poco, bueno, y ayer, ¿no? Yo detuve, tal. Y hoy, bueno, hoy vas a patrullar ahí, tú vas a patrullar allí. No es lo mismo, pero un poco se parece. En 15 minutos todo el mundo está ubicado en qué pasó ayer y qué va a pasar hoy. O qué pasó la semana pasada y qué va a pasar en esta semana. Esta reunión es importante sostenerla en el tiempo. Yo me he encontrado con equipos que les venía muy bien hacerla, pero es que no viene el uno, la otra, es que tal, esta semana no, lo dejamos para la siguiente y al final acaba muriendo. Mantenerla y sostenerla tiene sentido, tiene valor, porque nos hace compartir y nos hace encontrarnos. Segundo tipo de reuniones, la reunión de retrospectiva. Esta es fundamental. Es cada ciclo, cada cierre de ciclo, cada cierre de sprint. Por eso he puesto cada 2 o 3 semanas. Son reuniones ya sentados, 3 horas, y aquí es donde se despliegan esos roles que hemos visto antes, que podían ser Scrum Master, Product Owner, o puede ser una persona facilitadora, una persona secretaria y el equipo de desarrollo. Bueno, aquí puede ser variado. ¿Cuáles son las claves de las reuniones de retrospectiva? 4 bloques. 1. ¿Qué ha ocurrido? Revisión de los elementos objetivos. ¿Qué es lo que se ha hecho en este sprint? Estamos en una reunión de retrospectiva el 10 de junio. Y entonces estamos haciendo la retrospectiva del sprint 20 de mayo, 10 de junio. Entonces, estamos delante del tablero y sí, mira, esto está acabado y empezó el sprint por hacerse. Esto está haciéndose, todavía no está hecho. Esto nos ha quedado y no se ha podido hacer. Vale. Segundo, vamos a revisar el proceso. ¿Qué ha funcionado muy bien y qué no ha funcionado bien? ¿En qué? En la tarea y en la relación. En mi tarea y en lo que yo me tenía que pedir ayuda, en lo que me tenía que relacionar con el resto. Bueno, por eso he puesto repetir y replantear. Al final son reuniones de aprendizaje de equipo, porque hablamos de una cosa y de la otra, ¿no? Tercero, tomamos decisiones. Claro, aquí es importante los roles que antes hemos dicho. En la toma de decisiones, el Scrum Master tiene que cuidar para que las decisiones sean, bueno, para que la gente participe, se implique, no haya varios mirando a un lado y tres que hablan. Pero también el Product Owner, porque la toma de decisiones y el punto siguiente, que son los acuerdos, no es en función de yo técnico lo que sé hacer y lo que quiero hacer, sino lo que el cliente necesita. O sea, que el Product Owner es realmente quien eh, confirma las decisiones y los acuerdos, o quien dice,
eso no responde a mi necesidad. A mí ahí no me vais a aportar ningún valor. O no va por donde yo busco otras cosas, yo busco por otro lado. Y luego el cuarto momento, que es el momento del acuerdo, que es recapitular en qué es lo que ha ocurrido, los elementos críticos, para tomarlos en cuenta en el nuevo sprint, en el nuevo ciclo, y asegurar que hay reparto de tareas y responsabilidades. Aquí tiene que estar muy, muy atento el Scrum Master. Scrum Master permite que o hace o cuida para que la relación sea efectiva y que el tiempo sea eficiente. Es decir, que al final haya, es decir, esto merezca la pena y en esta reunión haya de todo. Aprendizaje del pasado y aplicación para el futuro. Estas reuniones son reuniones fundamentales. Hay equipos ágiles que no hacen Scrum diario o daily meeting o weekly o Scrum semanal, pero que tienen vivo un tablero, que mueven la tarea, cada quien la tarea de la que se encarga la mueve, la gente se fija que se ha movido, que no se ha movido, marca si tiene alguna dificultad, que eso también a veces es una técnica que permite a la gente acercarse a, oye, fulanito, he visto que has marcado ahí, tienes una dificultad, yo sobre esto sé, ¿te puedo ayudar? Esto es fundamental y que la retrospectiva esté siempre hecha de cara al tablero. Sea físico o, como decía antes, proyectado digital, pero tiene que estar a la vista. Si está a la vista del jefe o de la jefa, mal vamos. Si solo lo ve uno y el resto dice, no, no, tú nos vas contando y el resto opinamos. No, por mucho que cuente todo. Todo el mundo tiene que estar mirando el tablero, el proyecto, las tareas, el avance y consciente de que hemos hecho un tránsito del 20 de mayo al 10 de junio, lo que nos habíamos planteado y lo que realmente hemos hecho. El tablero y la reunión de retrospectiva es una combinación fundamental. ¿Podemos tener un tablero y no hacer retrospectiva? Sí, pero pierde fuerza. Antes os decía, el tablero es vital. Sí, pero al tablero luego hay que darle un poco de, no solo vida de moverle, sino vida para analizarlo. Puede haber reuniones de retrospectiva más sencillas, más simples, más cortas. Un equipo de dirección que yo estoy recordando ahora, con el que entró en esta lógica, en implementar decisiones claves sobre estrategia. No hacía reuniones de retrospectiva muy sofisticadas, pero sí hacía cierres de ciclos de sprints un poquito más cuidadosos, ¿no? Entonces, digo, bueno, revisaba lo que había avanzado, recapitulaba, construía el siguiente. Bueno, mi impresión es que avanzaba. Es un caso del que me viene ahora a la mente, ¿no? Hay otros parecidos y otros que pues no avanzaban porque precisamente las retrospectivas eran, dicho así mal y pronto, un churro, un poco churro, ¿no? La primera la cuidaron, era muy, luego la segunda, ya la tercera. El tablero no estaba visualmente cuidado, se les caían los post-it, no había colores. Y ahí dijimos, bueno, es decir, se ve que no se está aportando. Entonces, si nos aporta, no tiene sentido. Otra cosa es que hagamos un nuevo intento, vale, pero ¿cuál es el problema aquí? Que la lógica ágil de Scrum no se está aportando como equipo. Analicemos por qué. Y si necesitamos usar otra técnica para ordenar vuestro trabajo, vuestras entregas, vuestra tarea, utilizamos otra. Entonces, bueno. Y el tercer tipo de reuniones es la preparación del backlog del siguiente sprint. Si en el anterior hemos visto el backlog, el sprint del 20 de
mayo al 10 de junio, nos hemos puesto el 10 de junio y hemos analizado de las tareas cuáles están en hechas o en haciéndose o no hechas en función de las que habíamos seleccionado para solo ese sprint, no todo el proyecto, sino solo para ese sprint que va a durar 20 días. Esta reunión, la reunión de preparación del backlog, sería el 10 de junio o el 11 de junio para preparar el siguiente, que sería del 11 de junio al 30 de junio, siguiente sprint. Entonces ahí también necesitamos los roles. Y las dos preguntas básicas es, ¿qué trabajo será realizado en función del proyecto que es y de el listado general de aquellos pasos o de aquellas grandes tareas que aportan valor, de las que faltan para seguir avanzando en ese proyecto de trabajo, y cómo va a ser realizado el trabajo, y en el cómo está ya el equipo, la interacción, quién asume un rol, quién asume un trabajo porque sabe más, quién le apoya, quién necesita ayuda. Bueno, estas son las dos preguntas fundamentales de reuniones que, dependiendo del equipo, pueden ser muy cortas cuando en la relación está muy aceitado, está muy engrasado el equipo, y también es un equipo que ha hecho, igual que hicimos la semana previa, una revisión sobre su capacidad de priorización. Y ha salido en su capacidad de priorización que lo sabe hacer. Por lo tanto, cuando le digamos, ¿qué vas a ser capaz de hacer el 30 de junio? No me va a sacar el listado enorme de lo que queda hacer del proyecto y me va a decir todo esto. Bueno, pero no es para el 31 de diciembre. Sí, pero si me da tiempo, lo tengo para el 30 de junio. No, no, no. Si tienes capacidad de priorizar de ese listado las siguientes entregas de valor al director, a la directora, al otro equipo, al cliente, a una familia, a un servicio, lo que sea, son estas cinco tareas. ¿Vale? ¿Y el resto? Pues para los sprints que haremos en julio, en agosto, en septiembre. Ah, vale. Y lo pones ahí. Y luego estableces un poco cuál sería el orden, la secuencia. Y estableces también quién lo puede asumir. Y ahí trabajas un nuevo tablero que empieza de nuevo, no de cero, pero aparentemente de cero. Todos los trabajos están sin hacer y se irán haciendo. ¿Qué me ocurre con aquello que viene del sprint anterior? Pues lo incorporo a la reunión de preparación del backlog, porque claro, si algo no lo he acabado, lo tengo que acabar. Entonces, realmente las reuniones de preparación del backlog son dos cosas. Uno, recojo del anterior cuáles son las tareas que están todavía sin finalizar y las coloco. Verifico por si acaso si hay alguien que necesita alguna ayuda, si lo va a saber hacer. Y en segundo lugar, identifico si me cabe más carga de trabajo. Porque ¿qué me puede ocurrir? Que en un sprint identifique que se me han quedado sin hacer 3, 4 tareas, las paso al backlog del sprint siguiente, 10 de junio, 30 de junio, y digo, vale, ¿qué trabajo va a ser realizado? Miro en lo que tengo que avanzar después en el proyecto y digo, no me cabe. Si quiero hacer esto, que ya lo he dejado, que no he logrado finalizarlo en el anterior, si lo quiero hacer de verdad, no voy a meter esto. Digo, pues no lo metas, ya está, quédate con eso. Entonces, el qué trabajo será realizado no es qué cosas nuevas meto, porque si tengo del anterior, tengo que ser consciente de que voy acumulando y hay un momento en el que va a haber una saturación y el agilismo combate la saturación. Yo defino lo que puedo hacer. Lo que no puedo hacer lo guardo en un listado aparte y no lo utilizo para ese sprint, para ese ciclo de trabajo. No importa que sea antiguo.
El asunto es que si es antiguo, si es del sprint anterior o de los anteriores, tengo que fijarme, y eso el Scrum Master tiene que ser la persona clave, y devolverle al equipo, oye, ¿y esto en lo que no avanzamos? ¿Será que se nos queda por alguna razón? O si está personalizado y es el mío, Eduardo, pero oye, mm, aquí mm, esta semana, este sprint anterior no has avanzado, te venía incluso del anterior, está al mismo lugar, ¿necesitas ayuda? ¿Alguien le puede ayudar a Eduardo? Y ahí también desde la transparencia de un sistema vivo, donde la tarea es importante, pero también las personas hay que cuidarlas y la relación, y el liderazgo es muy relevante a la hora también de ayudar a que la gente se sienta cómoda diciendo, puede decir, es que me he atascado, pero no sé decirlo, no, y ahora sí me siento a gusto, bueno, a gusto, no sé si a gusto, pero me siento libre y lo digo. Vale, ok, de acuerdo. Entonces, trabajamos sobre aquellas tareas que nos han quedado pendientes y que la persona encargada confiesa, parece en el sentido inquisitorial, pero es más desde el sentido colectivo, de equipo, que, mira, necesito ayuda. No me da tiempo, no logro sacarlo bien, me estoy atascando con el detalle, pensaba que iba a ser más fácil. Bueno, y esto es lo que permite que los equipos ágiles no solo sean mera técnica y cuadros o pantallas de ordenador o post-it o incremento de valor, sino que sean relacionales, que cuiden a la gente, que la gente se pueda expresar con libertad y que se autogestione el equipo para que el mismo equipo diga, yo ahí te echo una mano, que no sea tu jefe o tu jefa quien dice, tú le vas a echar una mano. ¿Eh? O que sea una persona de fuera del equipo. El equipo es el que se gestiona. El Product Owner también en la reunión de preparación del backlog es muy relevante, porque es el que mira el tablero y dice, vamos bien, esto me sirve, me aportáis. Va a ser un pequeñito avance hacia lo que yo estoy necesitando o hacia lo que yo estoy buscando. Es quien nos dice si las post-it, las tarjetas que hemos puesto en el tablero, son adecuadas o no son adecuadas. No es porque es el jefe, sino que es porque es el representante o la representante del cliente, que puede ser ese cliente, como hemos venido diciendo, interno o externo, puede ser una familia, un usuario, una usuaria, el equipo directivo, quien sea, el cliente del proyecto. Entonces, es quien nos dice si ese backlog es correcto o no le aporta nada. Y dice, yo creo que no me va a aportar nada en los próximos 15 días, vais a trabajar, pero no es un avance que a mí me aporte. Bueno, y hay que dejarle el espacio para que lo diga y el espacio al equipo de trabajo para que revise si es que tiene bien delimitadas o no las tareas, o si se ha dado cuenta de que tiene que aportar valor o no. Estos son los tres tipos de reuniones que están enganchadas, ¿no? Es decir, si yo tengo a diario semanal, luego cada cierre de sprint, de ciclo, tengo que hacer una revisión y luego tengo que hacer el backlog del nuevo ciclo. Bueno, está todo enganchado. ¿Hay alguna otra reunión, actividad más? Puede haberlas, pero bastante con hacer estas y hacerlas bien. Y lo que antes os decía, va mejor un Scrum con un tablero de sprint que con los roles, con todos los artefactos y con todas las reuniones. O un Scrum en el que, mira, ni tablero ni reuniones especiales. Yo lo que quiero es los roles. Y entonces trabajamos en
quién es el Product Owner de este proyecto, quién es el Scrum Master de este proyecto. Y le metemos la práctica al equipo. O, mira, yo no voy a meter roles ni voy a meter tablero, pero sí me gustaría hacer reuniones de retrospectiva, ¿vale? Porque la retrospectiva se puede hacer de un proyecto sin un tablero, también se puede adaptar, ¿vale? O no voy a tener, o por ejemplo, otra que voy a tener esa reunión diaria de 15 minutos de pie para saber cada quien en qué está. Ya está. ¿Esa es una práctica del agilismo? Sí lo es. Pero no tiene tablero, no tiene retrospectiva, no tiene roles, no importa, ya los tendrá algún día. Si le funciona la daily, acabará necesitando, cuando pueda y cuando quiera, y cuando realmente lo necesite, un tablero, hacer retrospectiva que recoge todo lo que se ha vivido en un ciclo, pero ya llegará. Mejor una práctica que se va incorporando en una lógica más cultural que toda esta técnica en la que al final uno se pierde. Seguro que nos perdemos. Se trata de elegir por dónde voy a empezar. Y ya está. Y en eso ir avanzando en una lógica ágil. ¿Qué preguntas yo me hago en esta parte? Ya vamos acabando. ¿El valor que me aportan las reuniones? ¿Cuál me aporta? ¿Cómo puedo evitar que las reuniones sean pérdidas de tiempo? Esto busca reuniones efectivas que merezca la pena estar. Si no, no las hacemos. No tiene sentido tanta reunión en la agenda. ¿Y qué diferencia puede haber entre las reuniones que yo tengo tradicionales y las reuniones que se propone desde Scrum? Bueno, estas preguntas para que os las hagáis así de manera general. Y luego de reflexión, y en mi equipo, ¿qué me vendría bien? ¿Qué reunión? ¿Cuál transformaría más? ¿Cuál haría participar más a la gente? Es que no puedo coger todas, mejor una y no más. Una bien hecha, suficiente. Y eso es todo lo de que es Scrum. Pocas cosas, pero con jerga un poco complicada, por eso os la he puesto para que no os perdáis cuando leáis otra documentación, pero que es fácilmente adaptable a nuestro mundo, desde la explicación, desde el para qué de cada cosa. Y de nuevo, Scrum no nos aporta nada si yo no miro a mis equipos desde su realidad como sistemas vivos. Habéis visto, Scrum es autogestión, es tener claro el propósito y ojalá avanzar hacia la plenitud. Scrum es instrumento de equipo, pero que es para gestionar proyectos que la organización nos pide. Y son personas que juegan algún rol en el equipo. Scrum tiene que ver con esto. Scrum es el backlog, es lo formal, es lo visible, pero es la relación, es la conversación, es lo invisible. Es el rol, que es lo formal, visible, pero es cómo yo interactúo desde mi rol contigo, es lo invisible. Scrum también es esto. Bueno, Scrum ¿cómo funciona? ¿Necesitamos el paradigma rojo? ¿Hace falta Scrum? Pues igual no. ¿Scrum tiene que ver con lo verde? Igual sí, pero no del todo, porque también tiene que ver con una lógica naranja o no. O es un poco de proceso ámbar y azul. Tiene un poquito de cada. Quizá del que menos tiene es del rojo, pero un buen Scrum en un equipo me sirve para afrontar todo tipo de situaciones. La actual, igual sí, igual no. Depende. Tengo que saber analizar desde esta mirada. El Scrum tiene que ver con transformar no solo tareas, sino personas. Personas que tienen práctica larga en equipos ágiles, hombre, también se empoderan de otra manera, participan de otra manera. Hay conversaciones de otra forma que pueden estimular, que pueden motivar.
pueden individualizar también el cuidado, ¿no? Scrum tiene que ver con conversaciones. Sin conversaciones no hay Scrum, no hay compromisos, no hay peticiones de ayuda, no hay oferta de ayuda. Y es un poco caótico porque, si os fijáis, tiene roles, tiene artefacto, tiene valores, tiene algunas normas, pero no es un procedimiento de una ISO. Es algo más... Bueno, nos movemos en un espacio más líquido, por usar un poco este término que se suele poner forma, ¿no? Esto. Y como decía el otro día, si sabemos priorizar, ¿podemos entrar en ello? Si no, no podemos entrar, no tiene sentido, nos vamos a armar un gran lío. Y tiene que ver con personas, interacciones, tiene que ver con que las cosas funcionen, tiene que ver con colaboración y tiene que ver con la respuesta ante el cambio, porque el cambio es lo que el Product Owner nos va contando permanentemente. Y qué es lo que ocurre en la realidad, en nuestros equipos y en los encargos que recibimos y en las tareas que tenemos que desarrollar colectivamente. Con estas miradas, el Scrum puede tener sentido. Nos puede servir para algo, poco a poco y lo que se pueda. La tarea que os pido, que ya va a estar colgada, es hacer un sprint backlog, una lista de tareas de iteración, 2, 3 proyectos. Por proyecto, entended, por núcleo de trabajo que el equipo tiene, es decir, un bloque de